Queridísimo amigo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, ¿cómo estás? Querido David, contento de saludarte. Muy buenas noches. Te quería entrevistar ayer, pero la verdad es que el organigrama mató, ¿eh? No, ya, como debe de ser. Sí, el organigrama mató y entonces Así finalmente debe de ser. supongo que tú no tienes ningún problema con que yo No, entreviste a Eduardo absolutamente Osuna en no. lugar de a ti. Que seguro fue mejor para el auditorio. Oye, veo a mucha gente muy preocupada, muy revuelta, muy sin saber cómo interpretar lo que está pasando con las remesas. Tiene que ver, entre otras muchas cosas, con que no te oyen con atención o que no te oyen. Y eso los tiene tan nerviosos, ¿no? Supongo, pero yo creo que como hemos hablado tú y yo, esto es algo que se esperaba. La población mexicana en Estados Unidos ya lleva un tiempo estancada en alrededor de 12 millones de personas y eso eventualmente iba a hacer que se redujeran las remesas, que es exactamente lo que estamos viendo ahora, una caída de poco más del 8%, que por cierto, si, si lo hacemos en pesos, dado que el peso se ha apreciado y contamos la inflación, pues es una caída del 13%. Entonces, Sí, o sea, sí, los desde luego, mexicanos que reciben remesas reciben 13% menos. exactamente, exactamente. Ahora, habiendo dicho esto, desde luego que preocupa por las familias que reciben remesas, que pueden estar en una peor situación, eso no hay duda, pero desde una perspectiva macroeconómica, pues las familias que reciben remesas son cerca del 4% de las familias, entonces yo creo que una caída en el año, si vemos una caída de 6-7%, que es lo que nosotros estamos pronosticando, se implicaría una caída en el consumo de puntos. Se cayó la llamada, ¿verdad? Vamos, sí, porque yo creo que esa es la manera, como lo está planteando Carlos, es la manera correcta. Es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y la disminución de las remesas también, como lo estaba explicando Carlos Serrano, también tiene muchísimo que ver con las disminuciones en el consumo, con esta baja eh, que estamos registrando en el consumo. Vamos, no se trata de un efecto nuevo, ni que es el efecto Trump, ni que es todas esas cosas, ni del temor, sino, como lo estás explicando muy bien, querido Carlos Serrano, pues tiene que ver con las condiciones de la economía de los Estados Unidos. Exactamente, tiene que ver con que el mercado laboral en Estados Unidos se está desacelerando, se están creando bastante menos empleos y esto pues se traduce en este menor envío de remesas. Me parece, David, pues que en los siguientes meses hay que acostumbrarnos a que vamos a seguir viendo caídas porque no se ve que vaya a mejorar esta situación del mercado laboral en Estados Unidos. Antiguamente, por lo menos desde Vicente Fox, los gobiernos han tratado, salvo excepciones creo que claras de Calderón y de Vicente Fox, han tratado de decir que las remesas, de equiparar a las remesas con el buen gobierno o los éxitos de los mexicanos. Y ahora, ¿qué van a decir esas mismas personas cuando nos tenemos que acostumbrar, como bien dices, a que va a haber menos remesas? Bueno, yo creo que decir que las remesas es un éxito al contrario, yo No, son una diría, medida de vergüenza. es una medida de vergüenza porque significa que mexicanos, trabajadores, emprendedores, tienen que salir del país porque aquí no estamos dándoles las oportunidades. Probadamente trabajadores y probadamente emprendedores. Tan es así que logran tener dinero suficiente hasta para mantener a sus familias o ayudar a sus familias lejos.
Exactamente, y son personas que toman el riesgo de entrar a Estados Unidos bajo condiciones muy adversas, que además dejan lo que tienen aquí por conseguir una mejor vida, pues eso claramente son emprendedores. Entonces yo creo que al contrario, como dices, es una medida de vergüenza que perdamos a estos mexicanos. Y el hecho de que ahora disminuyan, pues no tiene que ver con que también le estemos dando más oportunidades, tiene que ver pues con que el mercado laboral en Estados Unidos se está enfriando. Entonces no sé qué puedan decir, pero coincido en que en ningún caso, como se hacía en la administración anterior, se deben de ver a las remesas como un motivo de orgullo o de buen gobierno, ¿no? Por el contrario. Que sí, los que mandan remesas son héroes, sí. Pero eso no es, pero no debe ser orgulloso. De ninguna manera. Y por el contrario, yo creo que cuando crecieron fuerte después de la pandemia, eran reflejo de que en Estados Unidos sí hubo apoyos fiscales importantes, que en México decidió no apoyar, se decidió no apoyar a la población, y parte de esos recursos fiscales, pues de que se dieron en Estados Unidos, lograron permear hasta México, pero no era tampoco un motivo de orgullo, al contrario, era un motivo también de vergüenza de que aquí no se apoyó a la población, ¿no? Fíjate que bien lo dices, ¿eh? El gobierno de Estados Unidos, con todas las críticas que les hacen de repente a algunos, apoyó más a los mexicanos más pobres que el gobierno de México a los mexicanos más pobres al tener programas que beneficiaban a quienes pues estaban en situación de migrantes. Absolutamente. Bueno, el gobierno de México ni más, no es que ha hecho más o menos, no hizo nada. En cambio, el gobierno de Estados Unidos sí, porque al dar estos estímulos a buena parte de los mexicanos que los recibieron, ¿por qué? Porque de los 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, 8 son documentados, ya sea que tienen nacionalidad o la residencia, y la gran mayoría de estos recibieron apoyos que pudieron en parte trasladar a sus familias en México. Entonces coincido plenamente. Hizo más el gobierno de Estados Unidos que el de México por apoyar. Entonces pues creo que es momento de ya no ver a las remesas como una cuestión de orgullo, sino lo contrario. Y es momento de ver cómo crear empleos para que en el futuro pues, los mexicanos no se vayan. La mejor fórmula para disminuir la pobreza no son las transferencias sociales. La mejor fórmula es la creación de empleo bien remunerado, y para eso hay que estimular la inversión. Sí, claro. Oye, ¿qué opinión te merece que las calificadoras, llevando otro tema totalmente diferente, estén mejorando la calificación de petróleos mexicanos? ¿Qué es lo que están viendo? Lo que están viendo, David, no es que la empresa esté mejor, lo que están viendo es que el gobierno de México, el gobierno federal, está apoyando de forma más decisiva a la empresa, entonces eso hace que suba la calificación, y también están viendo que se están haciendo operaciones financieras, que me parece que esas son buenas, en donde se está emitiendo más deuda del gobierno federal para retirar deuda de Pemex, y eso significa, dado que las tasas a las que coloca el gobierno federal son sustancialmente menores a las de Pemex, que el Estado consolidado va a enfrentar un menor servicio de deuda. Por eso hay quienes me preguntan, oye, ¿por qué suben de Pemex y no bajan la del soberano? Bueno, creo que es porque ya se asumía en parte que esa era deuda del soberano, pero lo que están viendo es que el perfil de servicio de deuda consolidado va a ser mejor. Entonces yo creo que eso es lo que está detrás, pero no porque estén viendo, y así lo dicen, una mejora sustancial en el modelo de negocios de Pemex. Es que es muy sencillo. La deuda del soberano es 400 puntos básicos más barata que la deuda de Pemex. Exactamente. Entonces, para pagar 400, vamos a ponerlo, paga mucho menor tasa de interés el soberano que Pemex. Pues eso es lo que están viendo, según yo. O sea, tienes toda la razón. Y para el gobierno federal es mucho más fácil en toda la deuda histórica que tiene el país,
es mucho más barato meterle en ese paquete que en el paquete de una empresa que está, la petrolera más endeudada del mundo. Absolutamente. Y en ese sentido yo creo que financieramente es correcto. Cuando el spread, tú recordarás, hace 10, 15 años era 30 puntos base, hacía sentido que Pemex emitiera para que hubiera disciplina en el mercado, etcétera. Cuando son 400 base no hace sentido, y lo que hace sentido es que sea el gobierno federal que se endeude, que cancele deuda de Pemex. Todo eso hace sentido. Yo lo que creo es que... Vamos, simplemente si emite deuda del gobierno federal, ¿va a pagar menos? O sea, ¿ya registró ahorros con respecto a la deuda de Pemex? Absolutamente. Por eso es que se mejora la de Pemex y no se empeora la del soberano, porque como sector público consolidado, el perfil de pagos es mejor. Yo creo que todo esto es correcto. Yo lo único que añadiría es que a cambio de dar estos apoyos a Pemex, creo que habría que exigirle más en el modelo de negocio para que eventualmente no haya que apoyarla tanto. Y para esto, pues habría que tomar medidas para que eventualmente la producción petrolera aumente. Y yo creo que no hay de otra, David, para aumentar la producción petrolera, sino permitir inversión privada, porque para producir más hay que gastar mucho en explorar, en extraer, y no es un tema de ideología, el tema es que no hay recursos fiscales para que Pemex lo haga, hay que atraer capital privado, si queremos que eventualmente Pemex deje de requerir apoyos del gobierno. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Queridísimo amigo, te mando un abrazo, siempre agradecido porque ilustras mucho en este programa. El agradecido siempre soy yo, siempre es un placer conversar contigo.